buenas tardes, bienvenidos, gracias a todos los asistentes que habéis entrado en la conferencia virtual de hoy, en una nueva edición de videoconferencias de CUP. En esta ocasión, como ya habíamos comentado en los anuncios previos, vamos a hablar de a grandes rasgos vamos a hablar de la aproximación a lo que es la realidad cultural y económica, con algunos detalles geográficos e históricos de Asia Oriental y el sudeste asiático, que no es labor menor porque hablamos de una de las regiones con mayor influencia en el orden económico y político mundial, como nos dice el propio Ministerio de Asuntos Exteriores de España, que al igual que otros ministerios homólogos de otros países, consideran esta zona geopolítica, esta área, como de las más influyentes en la actualidad mundial, ¿no? A todos los niveles, como digo. Se juega un papel esencial en las relaciones comerciales y de seguridad global para todos los países del mundo o del resto de las regiones del mundo. Bien, vamos a comenzar en esta aproximación a Asia con unas pequeñas nociones geográficas para situarnos, ¿verdad? Cuando hablamos de Asia Oriental hablamos de Asia del Este. Estamos hablando de lo que tradicionalmente conocemos en Occidente o en las culturas occidentales como el Extremo Oriente o el Lejano Oriente, ¿no? Términos acuñados desde el punto de vista europeo. Tendríamos definido como Extremo Oriente las subáreas regionales en las que se divide el mundo. Tendríamos a los que conocemos como os ha dado en llamar los dragones asiáticos, que serían China con Mongolia al norte. Yo aquí incluiría por su economía, como incluyen muchos expertos y economistas, a Hong Kong y Macao como, como parte de las zonas administrativas especiales dentro de China. Hong Kong, pues veremos un poco más adelante que tiene una peculiaridad, igual que Macao, histórica, económica y cultural por su influencia británica como antigua excolonia. Y en la península de Corea tendríamos una de las zonas de aproximación eh, al conflicto heredado de la Guerra Fría, ¿verdad? Por el tema de las dos Coreas, norte y sur, eh, que evidentemente que conocemos todos por su apertura de sistema político y económico, es la de la Corea del Sur. También en esta área de mayor o de permanente conflicto heredado también de la Segunda Guerra Mundial, tendríamos a la isla de Taiwán, eh, considerada por el gobierno de la China continental o de la República Popular China, que veremos ahora a continuación las diferencias, considerada pues la isla rebelde, ¿no? A nivel político-militar, y autoproclamada por sí misma como país. Tendríamos también el archipiélago de Japón en esta misma zona, que como decimos, como digo, es una de las zonas donde puede ser, y de hecho existen permanentemente luchas internas por las jurisdicciones territoriales marítimas. El archipiélago de Japón, con sus numerosas islas, siendo la principal la de la capital, Tokio. Bueno, estos serían los dragones a nivel, lo que se ha dado en llamar como dragones asiáticos, ¿no? Tanto por su tamaño como por su economía y situación geográfica estratégica.
Bien, veo que siguen entrando asistentes. Bienvenidos a todos los nuevos. Acabamos de hacer una pequeña introducción geográfica. Continuamos con la diferenciación al hablar de aproximación a Asia, la diferenciación entre Asia Oriental y el resto de las regiones de Asia, como por la enormidad del continente, ¿no? Perdón. No estaríamos hablando de Asia meridional, en la que se incluye India, países como la India, la zona de India, Afganistán, los que baña el Océano Índico. No estaríamos hablando de Asia Central, que es la más próxima a la parte occidental de estos países están emergentes que tenemos también últimamente, en los últimos años, como son Kazajstán, Uzbekistán, los que componen los países de la ruta de la seda, ¿no? De la antigua ruta de la seda, que, que era tradicionalmente la ruta terrestre de conexión mercantil entre Asia y Europa. Tampoco estaríamos hablando de Asia Occidental, donde incluiríamos pues países como Arabia, Turquía, Siria o toda la región palestina, ¿no? Toda la franja de Oriente Próximo que conocemos como tal. Ni tampoco estamos hablando del norte de Asia, que es la parte norte, que sería Rusia, ¿no? Estas subregiones, según la ONU, pues últimamente son las que están incluyéndose en el proyecto conocido como la nueva ruta de la seda, promovido por el gobierno chino como nueva ruta comercial con un enorme proyecto de conexión terrestre a través de ferrocarril, y que distintos gobiernos consideran también, tanto adscritos como observadores, consideran una estrategia geopolítica china también, ¿no? Bien. En, si, Siguiendo con las distintas regiones que estamos viviendo a nivel geográfico, tendríamos por último el segundo gran bloque, el primer gran bloque, le hablábamos de los dragones, el segundo gran bloque de Asia que nos ocupa hoy en Asia Oriental, sería el sudeste asiático. El sudeste asiático tenemos al sur, como su propio nombre geográfico indica, Vietnam, como uno de los países a nivel económico más prometedores en los últimos años, país emergente económicamente. Tailandia, que ya tiene una tradición industrial y exportadora bastante larga, equiparable a la de China, incluso más larga. Malasia y Singapur, que las pongo en el mismo guión ya que están en la misma península, ¿no? Al fin y al cabo, Singapur es una ciudad-estado al sur de Malasia y comparten idioma, cultura y gran parte de su historia. También, siguiendo hacia el sur, tendríamos sur y este, Indonesia y Filipinas, los dos archipiélagos. El más grande, Indonesia, el archipiélago más grande del mundo, con con miles de islas, aunque solamente 900, o creo que son 900, están habitadas. ¿eh? Y lo que conocíamos, o lo que yo llamaría el puente, se conoce como el puente a Asia, desde Occidente, históricamente hablando, que sería Filipinas. Entonces, estos países podríamos llamarlos, y se conocen también como los tigres asiáticos. Los tigres asiáticos por su potencial y por su posicionamiento económico, por su poder económico posicionado en esta zona.
del que conocemos como sudeste asiático. Si nos fijamos en el mapa, se encuentran, pues podemos hacer una división tanto de la parte sureste de China, que tendríamos todo el mar conocido como el mar de China, al norte Japón y Corea, y al sur los países que acabamos de comentar. Aunque el Hong Kong y Vietnam y Hong Kong y Macao, esas dos pequeñas ciudades superpobladas de China, se consideran también puerta del sudeste asiático. Bien. La gran tarea de hablar sobre China, el gigante económico actual, segunda economía mundial. Algunos expertos ya la colocan por delante de Estados Unidos, y las previsiones son esas en cualquier caso. Aquí hay un pequeño error tipográfico. Intentaba representar las dos caracteres de China. China en idioma chino significa país del centro. La antigua Cathay, conocida en tiempos de Marco Polo como la antigua Cathay, es actualmente la República Popular de China. Esta denominación, desde la fundación en el año, si mal no recuerdo, 1954, la fecha exacta no recuerdo ahora mismo, pero a partir de la fundación coincidiendo con la revolución china, la revolución comunista de China, pues se instauró la República Popular, que no debemos confundir con la República de China que mencionábamos antes, autoproclamada por Taiwán como tal, aunque no reconocida diplomáticamente a nivel internacional en los últimos años por razones evidentes de empuje y exigencia diplomática china. El tercer país del mundo más grande por extensión, con cerca ya de 1.500 millones de habitantes desde el último censo de 2018. Los censos son muy complicados en países con esta extensión geográfica y poblacional, con esta densidad de población, y por tanto, las cifras últimas arrojadas de poblacionales son estas, ¿no? La etnia principal, entre las más de 300 etnias que componen los habitantes del gigante asiático, son la etnia Han, a la que yo mismo pertenezco, el 91,6%, que está, por así decir, la etnia más extendida en todos los países del norte de Asia, lo que acabamos de comentar en este primer bloque. Quizá en la parte de Japón algo menos, pero tanto en la isla de Taiwán como en Corea y en la propia China. De hecho, en Corea son mayoría también de etnia Han. Hablaríamos a continuación del el sur. Decíamos que China podemos considerarlo cinco países en sí misma. Yo he hecho esta división que solemos hacer los que hemos trabajado durante años como yo, durante más de 20 años con el país y con la zona. Las primeras zonas de mayor prosperidad comenzaron en la región sur-sureste, desde la provincia de Guangdong, en la fonética antigua, conocida su capital como Cantón. Guangdong sería la provincia y Guangzhou, o la antigua Cantón, la capital.
que para que nos hagamos una idea, pues viene a ser de extensión geográfica como península ibérica y media aproximadamente, ¿no? Las provincias de Guangdong junto con Fujian, Hunan, Guangxi, Guizhou o Guizhou y Hainan suman entre ellas, entre estas provincias del sur, más de 350 millones de personas. Esto nos da una idea de la magnitud de movimiento de mercantil que puede, de movimiento comercial que puede existir en la zona y que de hecho existe, ¿no? Aproximadamente el 26% de la población total del país se concentra en estas zonas, tanto por su riqueza natural tradicional como por su despegue económico en los últimos años. Suponen el 25% del Producto Interior Bruto de China. Por tanto, las industrias tradicionales que se han ido desplazando por industrias más modernas se encuentran en esta zona, y lo que conocíamos a nivel mundial como la fábrica de China se ha desplazado más a zonas más del interior, más del norte, o en el caso del textil u otros sectores se están desplazando también a países como Vietnam y Tailandia. Tendríamos la región centro de China, seguimos hablando de la República Popular China, la región centro de Henan, Hubei y Hunan, que cuentan entre las tres con cerca de 217 millones de habitantes. De nuevo, cifras que saltan todas las cálculos eh, a bote pronto de lo que puede ser un mercado al uso desde el punto de vista europeo, ¿no? En estas zonas son las donde se está promocionando más con incentivos fiscales y económicos de todo tipo, la promoción de nuevas ciudades, de nuevas zonas industriales, en definitiva de desarrollo económico y poblacional en estas zonas que estaban tradicionalmente bastante deprimidas a nivel económico, sino a nivel poblacional, ¿no? En el este tendríamos toda la cuenca que sube desde el sur hasta pasado la región de Shanghái. Shanghái es una ciudad en sí misma y también una región eh, que tradicionalmente ha tenido mucho contacto por su estuario fluvial y por su cercanía con la costa. eh, eh, un desarrollo económico que, como digo, ¿no? La corriente que sube económica que sube desde el desarrollo del sur, con la peculiaridad de que históricamente tuvo la conocida como concesiones internacionales, eh, en la que había presencia de más de 12 países o casi 15, creo que eran 15 países europeos, entre los que se encontraba pues las grandes potencias Francia e Inglaterra, Holanda y también España y Portugal. Entonces, bueno, por supuesto, los norteamericanos en su momento también tuvieron una presencia importante en estas concesiones internacionales, que digo esto por la influencia, porque por ser la región quizá con mayor influencia extranjera históricamente hablando, ¿no? Junto con Hong Kong, por ser colonia británica. Actualmente, Shanghái es la capital financiera del mundo, sin ninguna duda, del mundo, o por lo menos de España, perdón, de China, disculpadme. La capital financiera de China, donde, bueno, pues las noticias podemos ver diariamente que se habla de esta ciudad, donde todos los grandes bancos, todas las grandes corporaciones, todo bufete de abogados que se precie, se encuentra en esta ciudad, ¿no? Tiene una oficina o filial o sede en esta ciudad. Hablaríamos del norte de China como ese
cuarto país o esa cuarta región importante dentro de China continental, que sería la que incluye pues la capital Beijing, municipalidad de Beijing, la capital política y tradicional histórica de lo que fue el antiguo imperio del centro, eh, con 21, casi 22 millones de habitantes. Y Tianjin, la capital industrial, también tradicionalmente muy concentrada en industrias metalúrgicas y pesadas, con cerca de 12 millones de habitantes. Esto nos da una idea, estas cifras, más allá de las cifras, nos da una idea de lo que decíamos, eh, el tamaño de las o la magnitud de las ciudades de China, ¿no? Por tanto del país. Bien. ¿Por qué? No he explicado por qué lo llaman el imperio del centro. Tradicionalmente, en la antigua Catay, dividida en distintos reinos, eh, los chinos han considerado, la etnia Han en general, en particular, han considerado que ellos eran el centro del mundo, ¿no? Igual que pensábamos que en Occidente que la Tierra era plana, ellos pensaban que la civilización comenzaba en su país, y el resto de los países colindantes o de más allá de los reinos conocidos, pues eran países bárbaros, ¿no? Eso ha creado una herencia cultural en la que se sigue llamando, si no despectivamente, sí tradicionalmente, con todo respeto, pues al extranjero como el transfronterizo, el bárbaro transfronterizo, ¿no? Eh, Esto para un poco para entender la situación cultural que por supuesto en los últimos años y con las nuevas generaciones está cambiando a gran velocidad, pues tanto por las tecnologías imparables, por mucho que la administración y el gobierno chino intenten controlarlo, pues sí, lo tienen controlado hasta cierto punto, pero el intercambio cultural es innegable, incluso promocionado desde diferentes puntos de vista por las propias relaciones diplomáticas, ¿no? El famoso un país, dos sistemas fue el inicio de la apertura promovida por el antiguo presidente Deng Xiaoping, que decía que más daba de qué color fuera el gato, siempre que éste cazara ratones, ¿verdad? El pragmatismo chino, ¿vale? Nos quedaríamos, ya que no tenemos mucho tiempo para hablar en profundidad en esta sesión únicamente de este país, como aproximación a Asia, ¿eh? Eh, podemos decir a grandes rasgos que esta apertura fue el pistoletazo de salida para el intercambio cultural y económico de la apertura, repito, del país al exterior, allá por los años 80. Bien, enfrente. Enfrente en todos los sentidos, enfrente de la costa de China, enfrente históricamente, y enfrente, pues hasta hace poco económicamente, pero no tan enfrentada, no tan enfrente a nivel cultural, si bien hay bastantes diferencias por la historia reciente, ¿no? El país del sol naciente, que conocemos como Japón, o mejor dicho, Japón, que conocemos como el país del sol naciente, como su propio nombre indica, más al este de Asia,
Es la tercera economía del mundo según los rankings mundiales de la Organización Mundial de Comercio, las distintas organismos de observación, que cuenta con cerca de 127 millones de habitantes. Es el país quizá por razones históricas contemporáneas, como les digo, tras la Segunda Guerra Mundial, con mayores influencias extranjeras, si bien ha tenido históricamente, pues por ejemplo en el siglo XVI, la influencia de jesuitas que hicieron un intercambio cultural bastante importante con San Francisco Javier, los mercaderes portugueses que llegaron a estas islas. Al oeste tenemos, como decía, frente a ellos Rusia, Corea, la península de Corea y China, y al sur Taiwán. Por tanto, la región candente, por no decir conflictiva, como decíamos antes, de lo que es este mar, esta zona, está en el punto de mira de la estrategia de política internacional permanentemente. Se dice que, bueno, se dice no, yo lo he podido comprobar personalmente, desde la costa de China, en concreto desde el puerto de Qingdao al este de China, al sureste de China, se puede comprobar que hay unos cañones lanzamisiles apuntando a la isla de Taiwán. En la costa de la isla de Taiwán, que está justo enfrente de China, a su vez tienen unas pancartas gigantes que pone que nunca seremos parte vuestra. Entonces, bueno, pues considerada como una provincia rebelde por la China comunista, por la China República Popular, la autoproclamada República de China o Isla de Taiwán se podría considerar por razones de facto un protectorado norteamericano, y de hecho basan su estatus de independencia un poco en esa protección, ¿no? Como podemos ver en las noticias de actualidad de los últimos años, ha habido amagos de demostración de poder o de amagos de anexión por la fuerza de la isla al país, que siempre han sido frenados por los diplomacias y tratados económicos que predominan sobre los políticos entre Estados Unidos y China. Al final, los grandes empresarios taiwaneses tienen intereses en China, y los propios chinos tienen intereses en el know-how heredado de la tradición industrial taiwanesa de los tiempos modernos, ¿no? tras la Segunda Guerra Mundial. Eso mismo nos ocurre con Japón. Japón, si leemos un poco la historia de la zona, fue invasora y tradicionalmente país invasor tradicionalmente de China y de Corea, con diferentes conflictos bélicos de gran dramatismo por las masacres realizadas en las distintas guerras, pero al final en la historia moderna Japón es uno de los grandes inversores y principal cliente en Asia de las industrias chinas. Por tanto, el beneficio económico es mutuo y claro y necesario. Siguiendo con la zona, nos iríamos a la frontera norte-noreste de China, que es Corea del Sur. Corea del Sur, el primero, el más grande de los 4 tigres económicos, a pesar de que contar solo con 51 millones de personas, ya que tiene otros casi 30 en el norte, con sus hermanos del norte,
que a nivel económico pues ya sabemos que su importancia actualmente es prácticamente nula, por desgracia. Esta herencia de la Guerra Fría parece que, según las últimas noticias que hemos podido ver, pues tendrá fin en algún momento, como en su día tuvo el derribo del muro de Berlín, de las dos Alemanias, por ejemplo. La etnia coreana a nivel cultural es homogénea, como habíamos ya adelantado antes hablando de China. Está reconocida como etnia propia en China, aunque es cierto que tiene una gran presencia de etnia Han. De hecho, el nombre tradicional de Corea es el país Han. Comparten también raíces culturales con China, tanto Japón como Corea, con la escritura, sobre todo en la escritura tradicional. La escritura moderna está diferenciada por cada uno de los tres países, sobre todo la coreana, que fue otra rama diferente, y la japonesa, que actualizó su propia grafía, introduciendo signos de uso únicamente en idioma fonético japonés, aunque los signos tradicionales escritos, los caracteres escritos tradicionales japoneses comparten significado y grafía, que no pronunciación, con el origen chino que tienen. De hecho, veo que tenemos incluso algún asistente de origen chino, por lo que puedo ver. Para su conocimiento y el de todos los asistentes, no lo he dicho al principio, yo soy de origen cantonés. Sí que os había dicho que era de origen Han, que es de etnia Han, que es la principal, pero soy de origen perdón, de origen chino, cantonés, educado y nacido en España, aunque he estado viajando permanentemente durante muchos años a todo el sudeste asiático y a China, ¿no? Somos ya segunda generación de chinos en España. Bueno, volviendo a lo que decíamos, hecho este inciso de Corea del Sur, podríamos decir también que es una población bastante endogámica, en el sentido de que tanto a nivel de crecimiento demográfico, pues famosas bodas masivas que realizan entre ellos, existen un pequeño número de apellidos que son los que comparten toda la población, y siendo relativamente pequeño el país, pues su despegue económico tras la guerra de Corea, también con ayuda de la estrategia y economía norteamericana, pues han sido uno de los países, pues por ejemplo, punteros en industria naval, ¿no? Con cerca de, esto es un error, no son 127 millones, esos eran es un error de la plantilla. Disculpan todos, porque son más de 51 millones de habitantes. 127 son los que tiene Japón. ¿Vale? Bueno, hemos situado gráficamente lo que es toda la península, que compartiría frontera con el sur de Rusia en Corea del Norte. Si el día que se anexionen, pues el país contará con una población bastante importante, dentro del equiparable ya a la de Japón. Bueno, pasamos al bloque de los países del sudeste asiático, empezando por la puerta del sudeste asiático, desde el viaje o este pequeño recorrido que estamos haciendo de norte a sur.
no olvidemos, en Asia Oriental, ¿verdad? Tendríamos Hong Kong, desde donde, bueno, pues a pesar de haber sido, a pesar de, o gracias a, desde el punto de vista que queramos verlo, o yo lo vería en ambos casos, de la colonia británica entregada o devuelta al gobierno chino en 1997, es actualmente uno de los principales centros financieros junto con Shanghái y Singapur, pero sobre todo junto con Singapur a nivel de sudeste asiático y a nivel internacional, porque Shanghái sería el centro financiero todavía del gigante chino, en el que, a pesar de la presencia internacional, muchos de los ejecutivos o expertos, economistas y abogados que nos encontramos en Shanghái han heredado la empresa, o dijéramos que tuvieron un previo, una fase previa, una etapa previa de internacionalización desde Hong Kong o Singapur. Aunque esto es muy discutible y más de uno me diría, bueno, pues ya en los últimos años son equipos que se han formado en Australia, en Canadá o en Estados Unidos, pues también a través de la emigración china en esos países, que es muy importante, ¿no? Igual que históricamente la hubo a otros niveles y en otras circunstancias en países del sur de América. Hong Kong, como digo, es un hub logístico, está siempre oscilando entre segundo y tercer puerto de contenedores por tráfico, por número de TEUs movidos, ¿no? de unidades medibles de contenedor, que tradicionalmente posee un conocimiento y una preparación logística de movimiento de mercancías tanto a nivel transporte marítimo como aéreo muy importante. No así Macao, que con su herencia portuguesa que mantenida a través del tiempo, pues con su moneda y con bastantes vestigios arquitectónicos en la ciudad, porque también esto sería prácticamente una ciudad de poco más de medio millón de habitantes, en unos 30 kilómetros cuadrados. Macao se puede visitar en un día y medio, es suficiente. Y digo esto porque es más que nada un núcleo de ocio y turismo, si bien también goza de ciertos privilegios a nivel administrativo y puede ser, por tanto, una base estratégica bastante interesante, ¿no? De hecho, hay empresas de gestión radicadas funcionando al mismo nivel de eficacia y eficiencia que Hong Kong. Hong Kong siempre ha competido tradicionalmente en términos de negocio, con Singapur. Singapur prácticamente con la misma con un poco menos de superficie. Hong Kong son 7 millones aproximadamente de habitantes, en unos 1.000 kilómetros cuadrados de superficie, y Singapur ronda los 5 millones, poco más de 5 millones, en menos de 700.000 kilómetros cuadrados. O sea, prácticamente la superpoblación es comparable tanto en un lado como en otro. También ocupa un lugar como núcleo logístico del movimiento de mercancías internacionales, como base de transbordo, como punto de operaciones entre Oriente y Occidente, equiparable a las posiciones de Hong Kong, ¿no? Compiten en segundo o tercer lugar, siendo el primer lugar actualmente por volumen de mercancías, por la industria productiva, las del puerto de Shanghái.
también de herencia británica, con circunstancias históricas distintas. Singapur es una ciudad-estado, como decíamos al principio de la presentación, al sur de la península de Malasia, frente a Brunei, y se conoce por su gestión político-económica y social como la Suiza de Asia. ¿Por qué lo llamamos así? Bueno, pues por el nivel de calidad de vida de sus habitantes, en muchos casos envidiada por Hong Kong, ¿eh? Por su nivel educativo académico, y también el estatus social, la calidad de vida económica que han alcanzado, ¿no? En definitiva. Su economía, aunque en gran parte es basada también en el turismo, pues no sé si tengo aquí un icono. Vale, no, es que pensaba que me estaban diciendo algo, porque me estaba parpadeando aquí un icono que no sé por qué me aparece. Bueno, continuamos. En los últimos años ya lleva bastante tiempo, aparte de ser un centro financiero, invirtiendo mucho en tecnología, en investigación, en I+D y en métodos educativos de, de grandes resultados, como es el conocido como método Singapur, de educación tanto infantil como académica juvenil. Podéis investigar un poco. Si introducís el método Singapur en un buscador, os saldrá esta novedosa forma de desarrollo académico. Vale. Dentro de esta aproximación al sudeste asiático, tras hablar de estos centros principales que hemos dicho, bueno, Macao era más anecdótico que otra cosa. Los dos grandes competidores económicos, competidores entre comillas, porque ocupan posiciones distintas, estratégicas distintas, aunque muy cercanas. Hablaríamos dentro de los 11 países que componen geográficamente el sudeste asiático, estaríamos centrándonos en los 6 que principalmente tienen una presencia importante en la economía global a día de hoy. Vietnam, como ya hemos comentado, nuevo país emergente en el que, tras la historia trágica que todos conocemos, desgraciadamente, más de la cuenta, y inversiones no siempre muy acertadas, es también un país que comparte, como todos los de la zona, influencias culturales chinas por razones históricas, y luego las características propias por las distintas etnias de cada región, ¿no? Vietnam nos encontramos ahora con una incipiente, ya bastante desarrollada industria textil, entre otras, siderúrgica también, y además de la industria turística, que por cierto también hay que decir, tiene unos paisajes maravillosos, al igual que Tailandia. Están en la misma área geográfica natural. Estaría también equiparada con Tailandia, si bien Tailandia tiene una delantera, una tradición mayor por las inversiones japonesas recibidas
después de la Segunda Guerra Mundial. En el caso de Malasia también tenemos una herencia británica, que a diferencia de Tailandia, que su herencia es más de generaciones de raza china que emigraron a la zona. En Malasia también existe esa diáspora china muy implantada en todo el sudeste asiático en realidad, eh, pero tiene más también presencia, pues, por ejemplo, a nivel administrativo, de su etnia propia dentro del país. Estamos hablando de las distintas etnias de cada zona. Eso no significa que actualmente exista ningún conflicto étnico entre ellos. Son ejemplo precisamente estos países de fusión cultural y de crisol, de mezcla de culturas ejemplar. Por el nivel de fusión que han conseguido y por el nivel de prosperidad que han alcanzado, ¿no? Siendo pues tan diversos. En el caso de Malasia, pues tendríamos, por ejemplo, una importante industria local del automóvil, además de también ingenierías y empresas energéticas de proyección internacional. De hecho, pues su símbolo, que son las torres Petronas en la capital, en Kuala Lumpur, eh, se hicieron de cara a representar este poder económico, ¿no? Bien. Hablaríamos también en esta zona de frente a la costa de la península de Malasia, hablaríamos de Filipinas. Filipinas eh, tiene una característica histórica peculiar que la hace también privilegiada como puente tradicional o puerta tradicional de entrada a Asia por parte de los marinos mercantes europeos y por haber sido antigua excolonia española hasta la entrada también tras el conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial como base de japoneses y norteamericanos, al igual que le ocurre a Indonesia, que decíamos que era el mayor, o no sé si lo he dicho antes, creo que sí, el mayor archipiélago del mundo y por delante de todo el mundo y por supuesto de Filipinas, ¿no? Estas islas también, muchas, las menos, son las pobladas, y son dos zonas en las que, bueno, decíamos que tienen características culturales muy peculiares que influyen en su desarrollo y en su potencial económico. En el caso de Filipinas, la herencia española y norteamericana hace que, por ejemplo, ellos en su idioma tienen muchas palabras, en el tagalo, muchas palabras heredadas directamente del idioma castellano español, aunque hayan cambiado el significado. La economía del país, si no la administración ni el gobierno, pero sí en términos económicos de comercio, banca y bueno, finanzas, se encuentra principalmente en manos de familias chinas que fueron también de la diáspora emigrante a esta zona, ¿no? Por supuesto con variaciones pues, por razones históricas posteriores. Y en el caso de Indonesia ocurre lo mismo, es un país con gran potencial de recursos naturales, pues caucho, madera, eh, también sufre el expolio de grandes industrias que muchas veces de forma irregular, pero tenemos que tener en cuenta también que es un país muy diseminado, ya digo, creo que son pobladas
islas, solamente 300 de las 10.000 que aparecen y desaparecen por razones climatológicas. Es un país principalmente musulmán, de religión musulmana, aunque tenga reconocidas 6 religiones distintas, al igual que ocurre en Malasia. Tailandia tendríamos principalmente la cultura social, por así decir, de tradición budista. Filipinas sería eminentemente cristiana, y en el caso de Malasia e Indonesia es más predominantemente musulmana. Hago esta diferenciación porque el efecto es directo a la hora de negociar con empresarios locales o con personas de estos países, si queremos entrar en sus mercados o tener algún intercambio mercantil, comercial con ellos. En el caso de Indonesia, además, tiene como ya hemos dicho, además de sus recursos naturales, incluso petrolíferos, nos encontramos también con que, como suele ocurrir, igual que en Filipinas, tienen una tradición muy emigrante, pues, emprendedora emigrante, ¿no?, en el exterior, una tradición de internacionalización muy fuerte. De los países del Triángulo de Oro, como serían Camboya, Laos, Birmania o la antigua Myanmar, y además en la parte de indonesa, el Sultanato de Brunei Darussalam. Bueno, pues de estos países aparte de que tengo poca experiencia comercial, más turística que comercial, pues no os puedo contar gran cosa, aparte de los conflictos bélicos que han sufrido, bastante dramáticos también, y de su importancia geoestratégica, ¿no? Todos son zonas con bases militares estratégicas para el control de la zona. Brunei, la isla de Borneo, tiene un gran valor natural, y también, pues al ser un sultanato, pues os podéis imaginar un poco como ocurre con Emiratos Árabes. Las relaciones comerciales pues son bastante particulares, ¿no? Muy directamente siempre con la administración del país o con las pocas familias que controlan la economía del país, ¿no? En el caso de Timor Oriental, pues también, además de su interés turístico, también tiene un componente histórico importante, que es el de los portugueses y españoles, ¿no? Si bien son islas de tamaño bastante reducido, con lo cual pues son pequeños países, ¿no? Pequeños países con el más cariñoso sentido de la palabra. Vietnam y Camboya, hemos comentado que es la promesa emergente. Camboya está compartiendo también el éxito empresarial y económico, también por una administración política bastante similar a la de Vietnam. Filipinas sufre bastantes cambios permanentemente, pero al fin y al cabo tiene ya una presencia empresarial importante extranjera, sobre todo también por la herencia norteamericana. De Tailandia, comentar, por seguir un poco la presentación, que era se consideraba el antiguo reino de Siam. Ya hemos dicho que predominaba el budismo, pero se mezcla con la modernidad instaurada primero por las bases estratégicas norteamericanas y posteriormente por el boom turístico que supone este destino tan atractivo, ¿no? Quizá bastante ya sobreexplotado, como hemos visto en las noticias recientemente.
pero sigue teniendo un gran potencial en cualquier caso. Malasia es un país que le tengo especial cariño porque tiene muchos, dentro de la diáspora china, tiene mucha inmigración de la zona de la que provienen mis padres, del sur. Entonces, bueno, pues se nota muchísimo en el crisol de culturas malayas, que son principalmente con la autóctona y la procedente de India, que existe una verdadera armonía social de la que ellos hacen gala precisamente y que he visto cómo se han mezclado entre ellos de una forma que no ocurre en los otros países de la zona, ¿no? Tan claramente y tan armoniosamente, por así decir, aunque por supuesto conflictos sociales los hay siempre, ¿no? Todas las sociedades diversas. Y en el caso de Singapur, por ir terminando, la fusión cultural se traduce en los 4 idiomas oficiales reconocidos por el gobierno de Singapur, que por cierto también es de origen chino, eh, en el que, bueno, pues al ser península de Malasia, por supuesto, hablan el idioma autóctono de la zona, tradicionalmente histórico, el chino por la influencia inmigratoria, y el inglés por la influencia colonial, y el tamil por la influencia india, que también tiene mucho que decir a la hora de hacer negocios el tejido empresarial indio, tanto en Singapur como en Malasia, incluso en Tailandia y parte de Filipinas. Ya más al sur de esta región conocida como el sudeste asiático, y dentro de lo que sería la gran región de Asia-Pacífico, pues tendríamos Australia, destino favorito durante muchos años de la permanente diáspora china, Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea. Países ya con una protección natural, que, bueno, pues casi diríamos, sin quitarles importancia económica, casi diríamos que son destinos que nos suenan más por la industria turística y que no se incluyen dentro de este bloque de Asia. En esta aproximación a Asia hay que mencionar a nivel económico la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, que en los últimos años, aunque existen desde los finales de los 60, promovido por los grandes tigres asiáticos que decíamos, eh, pues la emergencia de Vietnam, la emergencia quiero decir a nivel emergente, no a nivel de urgencia, a nivel de país emergente, pues desde 2008 han ido uniéndose el resto de países de la zona, con también el apoyo o la adhesión de los dragones, ¿no? De los grandes dragones que son Japón, Corea y China. ¿Vale? Japón como tercera economía, decíamos, y China como primera o segunda del mundo. En esta línea del tiempo, pues, mencionar también que establecieron una zona de libre comercio muy próspera. Lo podemos ver si viajamos unos pocos días por la zona en los canales internacionales de televisión, en los que las noticias duran hasta 2 horas, porque están hablando de los, si no 11, si 6 principales países que hemos comentado aquí durante cada edición de noticiero. Hay muy buenas comunicaciones y conexiones, sobre todo aéreas, pero también a nivel de mercancía marítimas, eh, entre todas estas zonas, si bien con algunas limitaciones, pues por ejemplo por la isla de Taiwán, por razones
político-militares o por razones de seguridad en la zona sur de Indonesia y Filipinas, ¿no? Donde todavía pues nos podemos encontrar con episodios de piratería sobre buques mercantes. En la Hace ya tiempo que no se escucha ninguna noticia, pero siguen existiendo. Pues son archipiélagos con muchas islas que favorecen ese tipo de actividad delictiva. En la zona de esta, que digo, de libre comercio, a su vez, tendríamos la zona bancaria libre que facilita las transacciones comerciales entre estos países. Por tanto, podemos considerar en un momento determinado, según la magnitud de nuestro negocio en el exterior, podemos considerarlo como una región de influencia dentro de las divisiones de negocio de nuestra hipotética compañía. Muy recientemente se ha creado un mercado único de 600 millones de habitantes a consecuencia de la zona de libre comercio e intercambio bancario, ¿no? Esto se encuentra dentro del foro de cooperación, en la ASEAN, está dentro o sea, bueno, no es que esté dentro, sino que se ha creado un foro de cooperación económica Asia-Pacífico al que pertenece, al que está adherido a los países de ASEAN, que serían ya desde 1989, estaría compuesto ya por 21 países, incluyendo Estados Unidos o Canadá, las potencias del cono sur de América, Rusia. Esto nos da una idea de lo que hablábamos al principio de la importancia económica y estratégica que supone esta zona del mundo. Y espero que os haya gustado esta breve introducción, porque el tema es muy amplio y esperamos poder ampliarlo más en próximas sesiones. Muchas gracias.